Un régimen ilegítimo. La usurpación del poder en Venezuela. Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis política y humanitaria, originada por la ilegítima permanencia de Nicolás Maduro en el poder. A pesar de la falta de reconocimiento internacional, Maduro se aferra al poder mediante la fuerza y la represión, negándose a ceder ante la voluntad del pueblo venezolano que clama por un cambio democrático. La comunidad internacional ha tomado medidas para presionar la salida de Maduro y restaurar el orden constitucional en Venezuela. La crisis venezolana no es un asunto interno, sino un problema que afecta a toda la región y al mundo entero. La migración masiva de venezolanos, huyendo de la miseria y la persecución, es una muestra palpable de la gravedad de la situación. La comunidad internacional tiene la responsabilidad moral y política de no permanecer indiferente ante el sufrimiento del pueblo venezolano. La comunidad internacional ha denunciado la ilegitimidad del régimen de Maduro y ha reconocido al gobierno interino como el único representante legítimo del pueblo venezolano. Sin embargo, se necesitan acciones más contundentes para lograr la salida de Maduro y la restauración de la democracia en Venezuela. Solo a través de la presión internacional y la unidad de los venezolanos se podrá poner fin a la crisis que azota a este país hermano. El fraude electoral. Una herramienta para silenciar la voluntad popular. Las elecciones presidenciales de 2018 y 2024 fueron una farsa electoral orquestada por el régimen de Maduro para perpetuarse en el poder. La comunidad internacional denunció la falta de transparencia, las irregularidades y la manipulación del sistema electoral venezolano. Observadores internacionales fueron impedidos de ingresar al país, mientras que líderes opositores fueron inhabilitados o encarcelados sin justificación alguna. El fraude electoral despojó al pueblo venezolano de su derecho a elegir libremente a sus gobernantes, agravando la crisis política y social. La ilegitimidad del régimen de Maduro se hizo aún más evidente, generando un mayor rechazo por parte de la población y la comunidad internacional. Organizaciones internacionales como la OEA y la UE exigieron nuevas elecciones libres, justas y transparentes. La comunidad internacional debe continuar denunciando esta práctica y exigiendo la celebración de elecciones libres y transparentes en Venezuela. El pueblo venezolano tiene derecho a elegir su destino en un marco de democracia y respeto a los derechos humanos. Narcotráfico y corrupción. El régimen de Maduro bajo la lupa internacional. El régimen de Maduro ha sido señalado por fraude electoral, violación de derechos humanos y vínculos con el narcotráfico y la corrupción. Investigaciones internacionales han revelado la participación de altos funcionarios del gobierno venezolano en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el contrabando. La corrupción generalizada ha saqueado las arcas del Estado venezolano, sumiendo al país en una profunda crisis económica y social. La comunidad internacional ha respondido a las denuncias de narcotráfico y corrupción, imponiendo sanciones a altos funcionarios del régimen de Maduro. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han congelado activos y prohibido la entrada a su territorio a aquellos individuos señalados por corrupción y violación de derechos humanos. La lucha contra la corrupción y el narcotráfico es fundamental para restaurar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. La sombra del terror. Violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Bajo el régimen de Maduro, Venezuela se ha convertido en un Estado represor que viola sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos. La disidencia política es silenciada con violencia, las protestas sociales son reprimidas con brutalidad y los medios de comunicación independientes son censurados o cerrados arbitrariamente. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado miles de casos de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. El sistema judicial, controlado por el régimen, no garantiza el debido proceso ni la protección de los derechos fundamentales. La crisis humanitaria ha agravado aún más la situación de los derechos humanos. La comunidad internacional tiene la obligación moral de condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y exigir el respeto a la vida, la libertad y la integridad de todos los venezolanos. Es necesario que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia.
La comunidad internacional responde: sanciones y presión diplomática. Ante la gravedad de la crisis venezolana, la comunidad internacional ha implementado medidas para presionar la salida de Nicolás Maduro del poder y propiciar una transición democrática. Estas medidas incluyen sanciones económicas, presión diplomática y apoyo a la oposición venezolana. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países buscan limitar la capacidad del régimen de Maduro de financiar sus actividades represivas y corruptas. Estas sanciones se dirigen a individuos y entidades vinculadas al régimen, así como a sectores clave de la economía venezolana como el petróleo y el oro. La presión diplomática ha sido fundamental para aislar al régimen de Maduro en el escenario internacional. Apoyo a la resistencia. La esperanza de un cambio democrático. La comunidad internacional ha manifestado su apoyo a la oposición venezolana, reconociendo su legitimidad y su lucha por restaurar la democracia en Venezuela. Este apoyo se ha materializado en la provisión de ayuda humanitaria, así como en el respaldo político y diplomático a los líderes opositores. El gobierno interino, reconocido por numerosos países como el representante legítimo de Venezuela, ha liderado los esfuerzos para buscar una salida pacífica y democrática a la crisis. La oposición venezolana ha mantenido su llamado a la movilización popular, la presión internacional y la celebración de elecciones libres y transparentes. La comunidad internacional debe continuar apoyando a la oposición venezolana en su lucha por la libertad y la democracia. Solidaridad global. Una necesidad urgente para el pueblo venezolano. La crisis venezolana ha generado una de las mayores crisis migratorias de la historia reciente. Millones de venezolanos han tenido que abandonar su país huyendo de la violencia, la persecución política y la crisis humanitaria. Esta situación ha generado una enorme presión sobre los países vecinos, que se han visto desbordados por la llegada masiva de migrantes y refugiados. La comunidad internacional debe actuar con solidaridad y responsabilidad para atender esta crisis humanitaria. Es necesario proporcionar ayuda humanitaria a los venezolanos que se encuentran dentro y fuera del país, así como apoyar a los países receptores de migrantes venezolanos. La solidaridad global es fundamental para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y para encontrar una solución pacífica y duradera a la crisis. La lucha por la libertad. Un camino empinado hacia la democracia. El camino hacia la libertad y la democracia en Venezuela no ha sido fácil. El pueblo venezolano ha enfrentado la represión, la violencia y la persecución por parte del régimen de Maduro. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la esperanza de un cambio democrático se mantiene viva. La resistencia ciudadana, liderada por estudiantes, trabajadores, líderes sociales y políticos, ha sido fundamental para visibilizar la crisis venezolana y exigir un cambio de rumbo. Las protestas, a pesar de la represión, han demostrado la valentía y la determinación del pueblo venezolano por recuperar su libertad. La comunidad internacional debe seguir acompañando al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y la democracia. Un futuro incierto. Reflexiones sobre la crisis venezolana. La crisis venezolana es un recordatorio de la fragilidad de la democracia y la importancia de defender los derechos humanos. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de no permanecer indiferente ante la violación de los derechos humanos y la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela. Es necesario seguir trabajando para lograr una solución pacífica, democrática y sostenible a la crisis venezolana. La presión internacional, el apoyo a la oposición y la solidaridad con el pueblo venezolano son fundamentales para alcanzar este objetivo. El futuro de Venezuela está en manos de los venezolanos. La comunidad internacional debe seguir acompañándolos en su lucha por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.